Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase de filosofía política. Estamos explicando el texto de Jonathan Wolff sobre la justificación del Estado. Profe, disculpe que le interrumpa, tal vez se me anotaría en la lista, por favor. Sí, ya lo hice y ya le avisé. ¿Sí? A ver, Gracias, profe. a ver, la clase pasada di una caracterización de lo que es el Estado, dos características. Por una parte, el Estado tiene esa capacidad de tener el monopolio del uso de la fuerza o de la violencia. Eso como un derecho. Bien, es decir, únicamente los miembros, los oficiales, digamos, del aparato estatal son los únicos que pueden legítimamente blandir la fuerza para cumplir sus funciones y, por otra parte, tienen la obligación de ofrecer protección universal a todos quienes habitan bajo su jurisdicción. Bien. Ahora, esta protección universal se refiere a que el Estado debería garantizar las condiciones para que nadie emplee ilegítimamente la violencia contra otro. Entonces, detrás de la protección está la función de que el Estado garantice una situación en la que podamos vivir en armonía, podemos decir en paz, en orden, gozando de ciertos derechos. Bien, entonces, entendido de esta manera el Estado, nos vamos a preguntar si es que se justifica su existencia o no. ¿Sí? Bien, entonces, planteemos el problema de la justificación del Estado. Bien, es decir, comprendido o entendido el Estado con estos dos rasgos definitorios, el problema es si es que es aceptable su existencia o tal vez a lo mejor no estaríamos en una mejor situación si es que no existiera el Estado. Bueno, entonces vamos a analizar cuáles han sido algunas de las propuestas para responder a este problema. Y a ver, nuestro problema es normativo en el sentido de si nos vamos a preguntar si es que
¿debería existir el Estado o no? Como una obligación de algún tipo. Wolf en muchos lugares se refiere a una obligación moral, como si la ética constituyera la base de la política. Pero sabemos nosotros que, siguiendo a Hobbes, entre otros, la política se basa en el derecho. Entonces, podríamos nosotros plantear el problema desde el punto de vista jurídico. ¿Hay una obligación jurídica de que existe el Estado? ¿Sí o no? Vamos a examinar ambos tipos de respuesta. ¿Sí? Entonces, más bien, voy aquí a cambiar esta palabra por una pregunta. Entonces, vamos a examinar la respuesta negativa y dos respuestas afirmativas. A ver, la corriente que responde negativamente a esta pregunta es el anarquismo, mientras que hay por lo menos dos versiones de la respuesta afirmativa. En primer lugar, podemos decir que el Estado se justifica mediante el consentimiento de todos, eh, llamémosle eso el contractualismo. A ver. Y por otra parte, el Estado se justifica por sus resultados, por aquello que alcanza. Bueno, hay varias variantes o versiones de, de esa visión que justifica el Estado por sus resultados. Vamos a ver una corriente que es el utilitarismo, pero de antemano les menciono que no es la única opción y hay otras variantes. Bueno, a ver, entonces, estimados estudiantes, tenemos por lo menos tres corrientes que a las cuales vamos a pasar revista brevísimamente en este texto de Introducción a la Filosofía Política de Jonathan Wolff. Bien, ahora, entonces, empecemos la tarea. ¿Sí? A ver, una de las maneras de justificar el Estado es, o para que nosotros seamos capaces de ver el valor que tiene el Estado, podría ser el pensar en qué pasaría si no existiera el Estado. Es decir, imaginémonos
aquella situación en la que no hay Estado. Es decir, no hay, fíjense, cuando hablamos de monopolio del uso de la violencia, estamos principalmente pensando en que hay un sistema normativo, es el ordenamiento jurídico, que tiene vigencia en toda la jurisdicción en donde existe el Estado. Es decir, no puede ser que haya gente que esté fuera de caer bajo el campo de aplicación de las leyes. Hay idealmente un solo sistema normativo que rige para todos. Y por lo tanto, pero eh, esas normas son de cumplimiento obligatorio y el Estado tiene ese poder de castigar a quienes incumplen la ley. Ese es uno de los derechos que tiene el Estado. Pero, por supuesto, el castigar a quien eh, incumple la ley, eso tiene que ser reglamentado, tiene que ser una resolución de un juez. Al final de un proceso jurídico en el cual el acusado, la parte acusadora, cada uno tiene su abogado y, bueno, se sigue todo el procedimiento legal y a la final el juez se pronuncia culpable o inocente. En caso de que sea culpable, entonces el Estado aplica un castigo, puede ser una multa, puede ser privación de libertad, todo eso tiene que estar en la ley, ¿sí? En el ordenamiento jurídico. Bien, ahí hay una imposición de las leyes, queramos o no, tenemos que cumplirlas. Bueno, esto de que queramos o no tiene sus límites. Piensen ustedes, por ejemplo, que en el caso de ciertas normas, por ejemplo, la obligación de servir en la conscripción, el servicio militar obligatorio a determinada edad, puede ser los 18 años, alguien puede tener una objeción de conciencia. Es decir, mm, las creencias religiosas de uno pueden oponerse a, a cumplir esa obligación. Y si es que uno realmente demuestra que tiene esa creencia, entonces está eximido del cumplimiento de la obligación legal. Bueno, esa es una salvedad, pero por lo general tenemos obligación de cumplir la ley. Ahora, bueno, nos guste o no. Y bueno, eso como primera característica, como derecho del Estado, pero por otra parte tiene la obligación de proteger a los individuos frente a un perjuicio o daño causado por otro particular o por una institución. Bien, eso como función, como tarea. Y nuevamente todo eso tiene que estar en el ordenamiento jurídico, tanto los derechos como las responsabilidades del Estado. Bien, ahora, una manera en la que se puede plantear este problema de la legitimidad es la cuestión de, o formular
esta temática, esta problemática, en términos de cuál es la base, si es que la hay, de que tengamos obligación de respetar el gobierno, de cumplir sus leyes, porque precisamente el anarquista está cuestionando eso. Entonces, vamos a ver qué es lo que se puede decir a favor del anarquismo y qué se puede decir en contra del mismo. Entonces, partamos de que hay un problema. ¿Por qué tenemos que obedecer al Estado con todas las leyes que nos impone? O tal vez la respuesta es no. No tenemos esa obligación y de ser ese el caso, entonces le estaríamos dando la razón al anarquista. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenemos que obedecer las leyes? Ese es otra manera de plantear el mismo problema. ¿Sí? A ver, seguramente habrá que matizar esta pregunta. Mm, Creo que la mayoría de nosotros estará de acuerdo con que si una ley es injusta, entonces podríamos nosotros tener ahí un cierto recelo o duda de si deberíamos o no cumplir esa ley. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en un par de ejemplos que nos pone el texto. Remontémonos nuevamente a la Alemania nazi, donde hay leyes en contra de los judíos. O el ejemplo de Sudáfrica, cuando se vivía bajo el régimen del apartheid, donde una minoría blanca estaba en el poder político y practicaba la segregación. Es decir, en ciertos lugares se prohíbe la presencia de los negros y eso por ley. Prohibido el matrimonio entre blancos y negros. Entonces, escuelas o lugares públicos como un restaurante el, es solo para blancos, etcétera, etcétera. El transporte público y cuántas cosas más. Un estadio, ¿sí? Etcétera, etcétera. Esas leyes injustas deberían ser respetadas. En otra ocasión les hablé sobre el voto a la mujer. Antes de 1920 en los Estados Unidos era ilegal que una mujer vote, no estaba permitido. Y bueno, se cambió esa ley, pero detrás de eso hubo toda una participación de activistas. Bien, ahora veamos qué es lo que puede decir el anarquista a su favor. Bien, en, hay dos filósofos anarquistas eh, que están mencionados por Wolf. Uno de ellos es William Godwin y el otro es Peter
Kropotkin. Bien, ambos tienen una visión del ser humano como cooperador. Es decir, que por naturaleza el ser humano es bueno, es un ser social, e incluso aquellos individuos que tienen una tendencia egoísta a actuar únicamente en busca de su propio interés, o incluso que crean que lo que se debe hacer es perseguir el interés de cada uno, relegando a segundo puesto o ignorando los intereses, las necesidades de los demás. Incluso quienes tienen esa tendencia egoísta podrían cambiar y aceptar que lo que más conviene para todos es una actitud de cooperación, de colaboración, por lo tanto, de beneficio mutuo en la que todos salgan ganando. Entonces, este es el punto de partida de, de esta tendencia anarquista. A ver, podemos nosotros preguntarnos si estará en lo correcto, es decir, reflejará la realidad de lo que es el ser humano, su conducta, sus tendencias, sus actitudes, ¿sí? Van en esta dirección de la cooperación, o a lo mejor la imagen que nosotros tenemos de lo que es del ser humano en general es contraria a esta visión que podemos decir es optimista, o tal vez demasiado optimista. Yo quisiera que ustedes se hagan esa pregunta. Creo que la hice al inicio del año. Al inicio del semestre, perdón, al inicio de clases en septiembre. ¿Cómo concebimos al ser humano? Como un ser social, cooperador, que espontáneamente actúa haciendo el bien, o más bien es individualista, egoísta y no ve más allá de sus propios intereses. Bueno, el anarquista cree que el hombre es bueno por naturaleza. Eso también es lo que pensaba Rousseau, pero él no es anarquista. Y de ser así, entonces el ser humano por sí mismo actúa bien y vive en armonía con los demás, sin perjudicarles, sin hacerles daño, en una vida armoniosa. Por lo tanto, no haría falta que tengamos un supervisor, un policía, un inspector o la fuerza pública para que nos ponga en orden y vivamos pacíficamente. Ahora, los anarquistas suelen tener una visión negativa de lo que es el Estado. El, por lo general, la opinión de los anarquistas es que el gobierno corrompe a las personas. Y no solo eso, sino que el gobierno, con su actuación de
sobre todo imponer leyes, ¿sí? Se convierte en una autoridad abusiva que quita la libertad del ser humano. Entonces, esa es la tendencia que tienen los anarquistas, se rebelan contra el autoritarismo, contra el poder y sobre todo los abusos del poder, y por lo tanto creen que lo mejor sería que no debería existir el Estado. Bien, entonces veamos una de las... el- Profe, sí, ¿cómo dijo eso de que el gobierno se convierte en abusadores? ¿Cómo dijo? que en la medida en que cuando el gobierno quiere imponer leyes, pensemos, por ejemplo, en esa idea que nosotros vimos en Nozick, la de que si es que el gobierno quiere imponer impuestos, y pensemos, por ejemplo, cuánto paga de porcentaje de impuestos con respecto a la renta que uno percibe, cuánto paga un rico y cuánto paga un trabajador. Puede ser que les podría dar datos concretos de que lo que paga un trabajador promedio es más de lo que paga un rico, ¿sí? Entonces, una ley de ese tipo que favorece a un grupo determinado de la población en desmedro de la gran mayoría es algo inaceptable y por lo tanto eso es lo que disgusta al, al anarquista. No solamente la injusticia de las leyes, sino el abuso, el, el que por fuerza uno tenga que respetar la ley, quiera o no, y si no lo respeta, entonces le cae una pena. Bien. A ver, entonces, bueno, una de las ideas que están aquí mencionadas en el texto es la de que el, el gobierno corrompe las costumbres sociales o esta naturaleza bondadosa que tiene el ser humano. ¿Sí? A ver. Mm, bueno, no quiero aquí ahondar en lo que es esta, esta característica obviamente negativa, mala que tendría el Estado, pero más que todo hay que, pensemos en todas aquellas instancias en las que el Estado abusa de su poder, ¿sí? Es decir, se convierte en un dictador, en una tiranía, y eso es algo que el anarquista cree que sucede en todo Estado y por eso su oposición general a la existencia del mismo. Bien, ahora, Wolf cree que esta, esta primera idea de que el hombre es bueno por naturaleza es utópica, ¿sí? Es decir, es irreal, no es, no es factible. Es decir, es una, podemos decir,
una bonita idea, pero alejada de cómo es el ser humano en sí mismo. ¿Sí? A ver, nosotros a favor de esta crítica podríamos pensar en cómo habría sido el ser humano en los tiempos más remotos, más primitivos de la historia humana. ¿Tenía una existencia pacífica o lo que primaban era las guerras, las matanzas, el, la barbarie, el salvajismo? ¿Sí? Esa es la visión que tiene Hobbes de lo que es el ser humano, o en general los contractualistas, ¿sí? Aquellos representantes de esta otra corriente. Nosotros hemos visto esa situación que se imaginan los contractualistas, Hobbes, Locke y el mismo Nozick. Eh, es lo que se llama el estado de naturaleza. ¿Sí? Estado de naturaleza que no significa otra cosa sino aquella situación prehistórica en la que no había todavía civilización, sociedad, tampoco Estado ni leyes, y que cada cual hacía todo aquello que le permitía sus fuerzas. Yo puedo matar a otro, pero eso significa que también el otro me puede matar a mí. Entonces es la ley de la selva. Pero obviamente esa situación caótica, anárquica, es invivible, insufrible y tenemos que racionalmente pensar una solución para salir de esa situación. Entonces, quienes tienen esta visión contractualista se oponen a creer que el hombre es bueno, colaborador por naturaleza. Más bien el hombre sería violento, sería antisocial, egoísta por naturaleza. Y sería la sociedad la que a través de la educación, le va eh, formando, le va inculcando valores sociales y una conducta que esté en armonía con el respeto a los demás. Entonces, ahí hay una primera crítica que se hace contra el anarquismo. Esta es una visión bonita del ser humano. Si quieren ustedes, tal vez es como una visión rosada, color rosa, del actuar de la naturaleza del ser humano, pero que no siempre se corresponde con la realidad. ¿Sí? Nosotros seguramente conocemos muchísimos ejemplos de seres humanos que se comportan de una manera diferente a cómo sería este ideal en que está pensando el anarquista. Entonces, esa es una primera crítica. Y en segundo lugar, ¿sí? Veamos tal como nosotros tuvimos ocasión de analizar en el caso de Robert Nozick, preguntémonos, ¿qué pasa con aquellas personas que no respetan la ley? ¿Sí? Que viven al margen de la ley?
es lo que Nozick llamaba el independiente, y aquí Wolf se refiere a ese tipo de personas como el antisocial. ¿Sí? ¿Qué pasa con alguien que no se ajusta a este modelo de hombre bueno, del buen agente, y actúa de acuerdo a a su buen o mal juicio? ¿Sí? Puede ser que perjudique a otros, engañe, etcétera, etcétera. ¿Y qué podría hacer una sociedad anarquista frente a ese antisocial? Ese es el problema. ¿Sí? Aquí hay dos alternativas. O sea, hay un dilema que se le propone a la sociedad anarquista. ¿Sí? Bueno, más que la pregunta ¿qué hacer? La pregunta es ¿qué debería hacer? ¿Sí? La sociedad anarquista ante el antisocial. Este es el individuo. ¿Sí? A ver, ¿qué debe hacer la sociedad anarquista frente al antisocial? ¿Ya? Bien, ese es el desafío, el reto, y ante el cual hay únicamente dos posibilidades. O bien tiene que someterle a este antisocial, obligarle a la fuerza a que respete unas leyes generales, o simplemente le deja que continúe haciendo lo que él hace. ¿Sí? Entonces, limitar, es decir, obligar a que respete las leyes, o no tomar ninguna acción, ninguna restricción, y permitirle que continúe actuando como lo hace. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, aquí se está razonando, dando únicamente dos alternativas posibles, que no hay más. O se lo deja en libertad para que haga lo que sea, y dentro de lo que se le estaría permitiendo es básicamente todo, cualquier cosa. No hay prohibición. ¿Sí? Es decir, darle permiso para que haga cualquier cosa, entonces entra ahí violación, engaño, robo, asesinato, tortura, etcétera, etcétera. No hay prohibiciones. O al revés, prohibirle. ¿Sí? Entonces, obligación de respeto a la ley, prohibición. No puede hacer cualquier cosa. ¿Sí?
Bien, entonces solo hay esas dos opciones. O se le da permiso para que haga todo, toda acción, o le ponemos límites. Hay ciertas cosas que usted no puede hacer a la fuerza, quiera o no. Y en ambos casos, los resultados son contrarios a lo que es el espíritu del anarquismo. En el primer caso, si es que se le va a imponer las leyes, entonces eso significa que el Estado va a tener, esa sociedad anarquista se va a convertir en Estado porque está imponiendo leyes. Y eso es lo que no le agrada a ningún anarquista. ¿Sí? O, ¿sí? Si es que le damos carta blanca para que el anarquistas, perdón, para que el antisocial, este individuo, este personaje, haga lo que a él le venga en gana, entonces quedamos en el caos, en una situación de conflicto en la que este individuo puede hacer lo que sea, incluso matar a los demás. ¿Sí? Entonces, nos quedamos en el salvajismo, la barbarie, y en esa situación de que realmente nadie puede vivir en paz. ¿Sí? Entonces, por estas dos razones, el Wolf cree que el anarquismo no es una eh, posición aceptable, satisfactoria y que es inconveniente. Entonces, si es que esto es así, pasemos a ver la, la siguiente posibilidad, que es la del el contractualismo. ¿Sí? A ver, bien, ahora verán, recordemos la palabra contractualismo viene de contrato y eso significa un acuerdo mutuo. Es decir, los habitantes de un territorio se ponen de acuerdo para que exista un Estado, un gobierno, una autoridad que imponga leyes y por supuesto que también ofrezca protección, sin ambas cosas. Bien, entonces, detrás del contrato está la voluntad, el unánime, el acuerdo mutuo. Ahora, esto es importante porque, como piensa Locke, si es que nos van a imponer leyes y por lo tanto vamos a respetarlas, únicamente eso va a ser posible porque todos hemos consentido, hemos dado nuestra aprobación a esas leyes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos llamar autonomía. Esa es la idea que está detrás de Locke. ¿Sí? El, a ver,
recordemos la palabra autonomía en griego, y tiene dos raíces, autos, que significa por sí mismo, y nomos es ley. Ley en el sentido de una norma, que puede ser una obligación, una prohibición o un derecho, un permiso, una licitud. Bien, entonces el ser humano es autónomo. La única manera de que nosotros estemos obligados a respetar la ley es que nosotros hemos creado esa ley. Nosotros mismos nos hemos dado esas leyes. Puede ser tal vez indirectamente a través de unos representantes elegidos, pero en última instancia es algo que nosotros nos hemos dado. No es que otros nos dan. Recuerden, lo opuesto a autonomía es la heteronomía. Si es que fuera una imposición externa de otros, entonces vamos ahí a tener tal vez algún motivo para darle la razón al anarquista. ¿Sí? Pero en cambio, desde este punto de vista, como del contractualismo, una ley es aceptable porque nosotros somos los autores de esa ley. ¿Sí? Esta idea está presente, por ejemplo, en la ética de Kant. ¿Sí? Bueno, y está en muchos contractualistas. ¿Sí? El hombre como su propio legislador. Respetamos, obedecemos las leyes porque nosotros las hemos creado. ¿Sí? Entonces no son impuestas por otro, sino autoimpuestas. ¿Sí? Para poder vivir en armonía sin que nos perjudiquemos los unos a los otros, entonces pongámonos una autoridad la cual nos va a imponer leyes y a la vez nos va a ofrecer protección. Bien, esta es la idea del contractualismo. Ahora, digamos, la idea general. ¿Sí? Detrás de la obligación está la voluntad. ¿Sí? ¿Sí? Lo obligatorio necesariamente requiere la obligación, quieren el consentimiento. ¿Sí? ¿Sí? Bien, les pido que ustedes se pongan a pensar en este concepto. ¿Es o no verdad que la única manera posible de que nosotros nos veamos sometidos a una ley que forzosamente tengamos que cumplir es porque nosotros hemos dado nuestro consentimiento a esa ley? ¿Sí? Pero de una manera necesaria. ¿Sí? Bien, entonces los contractualistas creen que de alguna manera se ha dado ese pacto, hemos hecho un convenio, es decir, nos hemos puesto todos de acuerdo. Eso no es votación, es unanimidad, es consenso de todos. Porque no es votación porque, por lo general, en una votación, unos están a favor, otros en contra, unos terceros se abstienen de votar, o votan en blanco, o voto nulo. Entonces hay ahí diferencias. Acá no. Todos, por ser racionales y por tener un interés en uno mismo, por ser
seres autointeresados, creemos que lo mejor para salir de ese salvajismo y barbarie que es el estado de naturaleza, ¿sí? Este caos, tenemos que crear la sociedad como un producto de una convención, de una resolución colectiva que hacemos todos, ¿sí? Bien, ahora veamos qué dificultades plantea Wolf contra esta corriente contractualista y finalmente pasaremos a ver el utilitarismo. Bien, pero creo que es el momento de hacer aquí una pausa. Voy a finalizar el video